Mañanas en Libertad. El fiscal general del Estado no podía responder a una noticia cometiendo un delito, así lo afirma la Sala Penal del Tribunal Supremo en la sentencia que condena a Álvaro García Ortiz a 2 años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador. La resolución publicada el 20 de noviembre incluyó un voto particular de 2 magistradas que defendían su absolución. La condena se basa en la filtración el 13 de marzo de 2024 del correo de la defensa de González Amador, pareja de Ayuso, y en la nota informativa difundida por la Fiscalía el día siguiente, que mencionaba ese mismo mensaje donde se admitían 2 delitos. El tribunal concluye que existe un cuadro probatorio sólido que apunta al acusado como responsable de la filtración y recuerda que el propio García Ortiz reconoció su intervención en la nota informativa, corroborada por la directora de comunicación de la Fiscalía. Las reacciones no se han hecho esperar. Pedro Sánchez ha cuestionado esta sentencia del Supremo. ¿Cómo llamaba Miguel Ángel Rodríguez en su agenda de móvil al novio de la señora Ayuso? Alberto Quirón. ¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. Lo de menos es el novio de la señora Ayuso, lo de menos es el hermano de la señora Ayuso. Lo importante es la señora Ayuso y aquel, en este caso el señor Feijóo, que como bien sabe, porque vio lo que le sucedió al señor Casado, mejor se plega a la jefa que exigir las responsabilidades debidas a una persona que efectivamente está haciendo negocio de la privatización de un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas como es la sanidad pública. Bueno, vergonzosa la reacción de Pedro Sánchez, que se vuelve a enrocar en ese tema, en defender a su fiscal general. Y además, de hecho, pone un ejemplo bastante patético, ¿no? Y permítanme que haga un pequeño comentario sobre esta anécdota, sobre cómo guardamos los contactos en nuestro teléfono móvil, por ejemplo, haciendo alusión a Alberto Quirón. Pues efectivamente, Alberto González Amador, pues puede ser que en el contexto en el que se conoció con Miguel Ángel Rodríguez, pues fuera un contexto de unas negociaciones legítimas con Quirón y por eso le puso Alberto Quirón. Cosa que le puede a usted pasar, por ejemplo, si conoce a alguien en algún contexto, pues para relacionar nombre y persona se pone la empresa. De hecho, vamos a poner un ejemplo práctico. Don Eric Gutiérrez, yo no sé cómo me tiene usted guardada en el teléfono móvil. Bueno, ya sé, la conocí en otro medio y pues tanto le tengo puesta pues Carmen y el otro medio. Exacto. Bueno, pues llevamos mucho tiempo trabajando juntos, nos hemos cambiado de empresa y sin embargo ahí sigo. Es más, les diré que yo me casé con un señor que conocí en otro medio de comunicación y hasta hace muy poquito tenía su nombre vinculado a esa empresa. Lo que es la vida, ¿eh? Y luego dicen, no, pero si es que se casaron. Bueno, pero es que a veces así son las prácticas. Permítanme este breve comentario para darles la explicación de cómo los socialistas, y en particular Pedro Sánchez, intentan agarrarse a un clavo ardiendo para justificar este tipo de cuestiones, cuando además hay cuestiones de cierta gravedad. Lógicamente estamos hablando de esta sentencia contra Álvaro García Ortiz, muy dura sentencia. Nosotros ya conocíamos que iba a ser condenado, puesto que el fallo había sido público, pero lo que ha hecho público el Tribunal Supremo es esa condena, ¿no? Esa condena a 2 años de inhabilitación del fiscal general por revelar datos de un ciudadano particular, datos reservados, que eso es un claro ejercicio de su poder frente a un ciudadano particular, que estamos hablando de Alberto González Amador, y además, como les digo, con esos fines políticos. A mí lo que me sorprende precisamente es cómo ha saltado en tromba el propio socialismo, incluido Óscar López, que era el máximo beneficiado, por así decirlo, de la caída de Isabel Díaz Ayuso, porque recuerden que esto era una maniobra política contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra una rival bastante fuerte. Bueno, decir rival de Óscar López es ya elevar a Óscar López a categoría, ¿no?
piensen ustedes cuál es la relevancia de este líder socialista en Madrid. Yo, si quieren, les diría que en el Ejecutivo General, a nivel nacional, en fin, es una persona bastante oscura, bastante gris, pero que encima se quería posicionar como una persona fuerte para disputarle a la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso. Me da la sensación que ni con este tipo de maniobras lo está consiguiendo. Pero ya les digo que salió en tromba, escuchábamos a Pedro Sánchez, también Óscar López dijo algo así como que el Tribunal Supremo se había atrevido a cuestionar a 2 periodistas. Pues claro, de eso va la democracia y de eso va la separación de poderes. De ver si son sólidos los argumentos y ver cuáles son los hechos probados sobre los que se fija una sentencia, ¿no? Que ya pueden decir desde el diario o desde la cadena SER lo que quieran, pero lo que dice un periodista en muchas ocasiones pues tiene que ser probado con ciertos hechos. No vale absolutamente todo. Y así lo dice ese fallo en el que señala que el acusado no puede responder a una noticia falsa, si es que realmente era falsa, mediante la comisión de un delito, que es lo que ha pasado, como les digo, con esa revelación de secretos, revelación de datos de un particular. Que eso es lo tremendamente grave. No perdamos el foco, por mucho que digan que en ese comunicado se prestaba a admitir 2 delitos fiscales, patín, patán. La clave está en que ahí se cometió una ilegalidad, que se hizo un abuso de poder contra un ciudadano particular. Y luego también hay un punto muy importante de esta sentencia relacionado con la destrucción de pruebas. ¿Por qué Álvaro García Ortiz borró el contenido de su teléfono móvil casualmente, tal que un día 16 de octubre de 2024? Tan solo un día después de que se abriera la causa en su contra por revelación de secretos contra Alberto González Amador, contra la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Esto es un hecho gravísimo. Destrucción de pruebas y abuso de poder. ¿Que podrán vendernos desde el socialismo? Absolutamente todo. Porque desde el primer momento en el que se conoció el fallo contra el ya exfiscal del Estado, Pedro Sánchez empezó a hablar del Tribunal Constitucional, se empezó a hablar de esa vía de recurso. En fin, desde Moncloa siguen insistiendo en que no comparten, por así decirlo, el sentido del dictamen. Lo dicen de una manera como tibia, para no abrir más distancia con el Tribunal Supremo, pero van a insistir en que el voto particular firmado por 2 magistradas, el voto particular en el que la interpretación es contraria al fallo, va a alimentar esa estrategia de Moncloa para elevar a nivel argumental esta causa al Tribunal Constitucional, para servirse directamente de esa institución y para que en un momento determinado, pues al final el Constitucional haga con el fiscal general del Estado, con su fiscal general del Estado, lo que es propio, porque lo que nos quieren hacer ver es que también es su Tribunal Constitucional. La constructora Sumelzo S.A., propiedad de la familia de la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, y que ha experimentado un notable crecimiento en la obra pública desde 2019, además también se ha consolidado como contratista del ámbito militar. Desde la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, el Ministerio de Defensa ha adjudicado a la empresa obras por casi 6 millones de euros, incluido un contrato superior a 3 millones financiado con fondos europeos. La mayoría de estos encargos se concentran en reformas y actuaciones en el campo de maniobras de San Gregorio, uno de los principales centros de formación del Ejército. La firma ha recibido aproximadamente un contrato por año de la jefatura de la Intendencia de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra desde 2019. El más reciente, formalizado el 27 de octubre de este año, asciende a 275.000 euros y tiene por objeto la reposición y adecuación del vallado del sector 4 del CENAT San Gregorio en Zaragoza. Pues señores, vamos a hablarles de la conexión Sumelzo. Y esto llevábamos un tiempo explicándoles que la red de corrupción salpicaba a diferentes comunidades autónomas. La de Navarra era más que evidente. Ya saben ustedes que a través de Servinavar, Santos Cerdán estaba muy relacionado con el gobierno de Navarra y en particular pues con la obra pública, ¿no? El famoso túnel de Velate, etcétera, etcétera. La pregunta aquí era, la red de corrupción, ¿a cuántos ministerios tocaba? ¿A cuántas comunidades, provincias tocaba, ¿no? El caso de Aragón también lo teníamos medio claro por esa conexión con
presuntamente con Pilar Alegría, lo que sabía, lo que no sabía. Pilar Alegría, ahora mismo titular de una cartera, pero en aquel momento delegada del gobierno en Aragón. Y había un nombre que sobrevolaba y del que van a oír ustedes muchísimo hablar, que es el de Susana Sumelzo. Además, se dijo que era una persona muy, muy próxima a Pedro Sánchez. Antes de las elecciones de 2023 se habló mucho de Susana Sumelzo y luego, no sé por qué extraña razón, se tejió un velo de silencio en torno a esa conexión. Bueno, pues lo que estamos conociendo ahora es ese presunto nexo entre Construcciones Sumelzo, propias de la empresa de esta histórica socialista, que actualmente es la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe, y que ha tenido un enorme crecimiento en obra pública desde el año 2019. Acuérdense ustedes la primera legislatura de Pedro Sánchez, desde 2018 hasta 2023, y lo estamos padeciendo desde 2023 hasta nuestros días. Qué curioso que en ningún momento había contratado con el Ministerio de Defensa y de repente entra con fuerza como contratista militar desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. ¿Casualidad? Bueno, pues es por lo menos para verlo, ¿no? Para examinarlo, sobre todo cuando estamos hablando de contratos de obra pública por valor próximo a los 6 millones de euros. Que cuando pensamos en estas cifras a veces son inasumibles, ¿no? 6 millones de euros. Pues, en fin, mucho dinero que además viene de nuestros bolsillos, que acaba en fondos europeos. Y de esos fondos europeos va a los bolsillos de unos pocos, en este caso a la constructora Sumelzo. En fin, una cosa que nos sorprende y sobre todo el tema está en esa delgada línea entre la irregularidad administrativa y el delito en contratación pública. Una cosa que por desgracia en nuestro país se lleva viendo en diferentes medios de comunicación durante mucho tiempo y no se pone coto a esta vía de corrupción más que evidente de diferentes políticos. Por así decirlo, la vía más habitual, el darle la obra pública inflada a tu colega. Porque además existe un sistema bastante, yo les diría que bastante detestable en cuanto a los concursos, ¿no? Porque se ponen una serie de objetivos y obtienes una serie de puntos. A veces no solo hablamos de calidades, a veces no solo hablamos de precios, sino que hay valoraciones en las que entra, por ejemplo, pues a veces tonterías como el número de mujeres que hay en plantilla, o si tiene una plantilla con diversidad racial, que ya ven ustedes para una obra pública cuán necesaria es la diversidad racial. Lo que hace falta son trabajadores cualificados y que sean obras de calidad y a buen precio, que es lo que realmente le interesa al ciudadano, que es el que paga esa obra pública a través de sus impuestos. Pues luego hay cuestiones como la sostenibilidad ambiental, o vaya usted a saber qué tonterías sobre la huella de carbono han puesto en la contratación para llevarse puntos o para que al final los políticos puedan decidir a dedo a quién va esa obra pública. Señores, quédense con el nombre de Susana Sumelzo, que vamos a hablar largo y tendido. Ya lo verán en próximos días. Según varias de las afectadas, Santos Cerdán y Paco Salazar impulsaron una purga de mujeres vinculadas al feminismo clásico en el entorno de Pedro Sánchez. Las mujeres feministas les molestábamos, afirma una de ellas a ABC, que sostiene que ambos orquestaron la salida de dirigentes más identificadas con esta corriente. La primera fue Carmen Calvo, entonces vicepresidenta y responsable de Igualdad del PSOE. Salazar, apoyado por el ex jefe del gabinete, convenció a Sánchez de apartarla por su defensa del feminismo clásico. Tras Calvo, el objetivo fueron Adriana Lastra y Maritza Ruiz Mateos. Cerdán las consideraba un obstáculo de Ferraz y logró que Sánchez las apartara tras atribuirles un supuesto intento de desestabilizar al secretario general. Ambas, muy próximas al líder socialista, habrían alertado de comportamientos irregulares de Cerdán. La última damnificada, según este relato, fue Laura Berja, portavoz de Igualdad en el Congreso, excluida de las listas de 2023 por el tándem Cerdán-Salazar.
Atención a esta noticia que es interesante, sobre todo porque refleja la hipocresía del PSOE, el que se dice el partido más feminista de la historia. Cuando realmente nos paramos y vemos precisamente lo que pasa con el feminismo, dan ganas de vomitar, que es lo que han dicho ellos cuando hablaban de casos de gran repugnancia, que eran los de Francisco Salazar, y de ese caso de acoso sexual que durante mucho tiempo estuvo tapado en el Partido Socialista. Estuvo tapado porque les interesaba. Lo que demuestra este caso es que en realidad el PSOE está otra cosa. No está para hablar de esa tolerancia cero que han puesto muchas veces encima de la mesa hacia el acoso, hacia el maltrato, con esa defensa a la mujer, sino que lo que quieren es no depurar responsabilidades, caiga quien caiga, ocultar estos casos y tratar de acallar las críticas internas que ha desatado pues todo este asunto. Toda esta polémica. Están creando una especie de cortafuegos que hace que no salpique al presidente Pedro Sánchez, que es el último responsable de lo que pasaba en su partido. Si realmente lo que quieren hacer es pasar página, pues que lo hagan con dimisiones, y el que tiene que dimitir, lógicamente, es Pedro Sánchez. Porque aquí les gusta mucho eso de depurar responsabilidades en personas ajenas. Esto es un poco como la autocrítica que hacen en China, ¿no? Esta perversa maniobra dictatorial de hazte la autocrítica tú, inmólate tú, y yo ya, si eso, ¿no?, me quedo al lado para que no me moleste absolutamente nada. Y como les digo, tejiendo ese cortafuegos para que no le llegue directamente al presidente, porque claro, el presidente del gobierno se enfrenta a cosas serias, ya no solamente por el entorno de corrupción familiar, el de su hermano, su mujer, sino por el entorno de corrupción personal, o vaya usted a saber cómo quiere llamarlo ahora, de su partido, de Ferraz. Les digo esto porque, como dijo que a José Luis Ábalos personalmente no le conocía, pese a que hay imágenes e historias, y ahora de repente reniega de José Luis Ábalos, de ese histórico secretario general del PSOE, pues vaya usted a saber qué pasa con las personas que tienen poder en Ferraz, ¿no? Esas personas que están intrínsecamente relacionadas con Pedro Sánchez, como en el caso de Paco Salazar, que era una persona que no conocíamos hasta que empezaron a salir pues todas estas informaciones, como les digo, repugnantes, y que le están costando un chorreo de votos de feministas que se van de ese PSOE. Ahora, también es curioso qué hipócrita es el PSOE diciendo que estas denuncias se tienen que cursar en el seno de su partido, cuando hay tribunales más que de sobra para cursar estas noticias, hasta el punto de que ha tenido que ser el sindicato Manos Limpias el que ha elevado la denuncia a la Fiscalía contra Salazar, en la que apela directamente a las responsabilidades del partido y de presidencia del gobierno. ¿Por qué? Pues por haber encubierto todos estos comportamientos inadecuados, que es como consta en esa denuncia, hasta que se prueben todos esos, como les digo, comportamientos que parecen bastante repugnantes, teniendo en cuenta que era una persona muy, muy cercana a Pedro Sánchez. En fin, ¿pero a qué está Pedro Sánchez? Pues a tejer una cortina de humo. ¿Cómo? Pues en la Internacional Socialista. Pedro Sánchez recibió con honores a Fabián Picardo en la Internacional Socialista. La incorporación de Picardo, ministro principal de Gibraltar y líder del GSLP, a la Internacional Socialista estuvo marcada por una acogida excepcional. Pocas veces un nuevo miembro había recibido tanta atención. El gesto contrasta con 1988, cuando Felipe González vetó la entrada del GSLP. Ahora Pedro Sánchez le ha dado pleno acceso, pese a que, según la ONU, Gibraltar sigue siendo un territorio no autónomo, es decir, una colonia. Entre las 132 formaciones que integran la Internacional, el GSLP es una de las pocas que no pertenece a un ámbito estatal o regional junto al Partido Independentista Puertorriqueño. Mientras este defiende la independencia de Puerto Rico, los socialistas gibraltareños apuestan por mantener la soberanía británica sobre el peñón. Estoy encantado, escribió Picardo, y además aseguró que la decisión, coincidiendo con los 50 años de la muerte de Franco, demuestra lo largo y duro del camino y supone un antes y un después en las relaciones políticas entre Gibraltar y España. Sánchez no se limitó a un mensaje público, invitó a Picardo a la reunión del Consejo de la Internacional en La Veleta y lo incorporó al Presidium, su órgano ejecutivo más reducido. Bueno, yo muchas veces les digo que yo no sé para quién trabaja Pedro Sánchez, pero en realidad sí que lo sé. Trabaja para sí mismo, para su sanchidad, y a partir de ahí pues todo le da igual. En el caso de Gibraltar, ya les digo que es una reclamación histórica la de nuestro país.
saben que Gibraltar está dentro de la península ibérica y sin duda se trata de uno de los territorios en disputa que todavía pues generan fricciones, que generan conflictos después de siglos entre España y Reino Unido. Y saben que la situación que hay allí, precisamente en el campo de Gibraltar, es muy compleja para todos esos gibraltareños que tienen que cruzar una y otra vez pues para trabajar, y que sobre todo a mí me sorprende que la ONU siga permitiendo esa colonia, ¿no? Colonia que pertenece pues a Reino Unido. Así que es una historia, como les digo, que siempre ha estado marcada por esas tensas relaciones entre España e Inglaterra. Ahora bien, que sea el presidente del gobierno el que durante todo su mandato haya ido haciendo cesiones, gestos diplomáticos que son de profunda importancia para con Gibraltar, para con Fabián Picardo, en fin, a mí me parece una cosa llamativa. También les digo que hay una cosa buena, que es que cada vez que Pedro Sánchez señala a alguien, pues al final ese alguien acaba cayendo. Y me estoy acordando, por ejemplo, de Federica Mogherini, la jefa de la diplomacia europea, señalada directamente por Pedro Sánchez como una persona, bueno, en fin, el adalid de las causas nobles de la Unión Europea. Así que te señala Pedro Sánchez y ¡pum!, detenida. ¿Por qué? Pues por una sospecha de un escándalo de corrupción. ¿Pasará lo mismo con Picardo? Pues tendremos que verlo. Pero vamos, señores, que Dios los cría y ellos se juntan. Gana en Honduras el candidato apoyado por Donald Trump. Nasrid Tito Asfura, del Partido Nacional, se impuso a las elecciones de Honduras con el 40,56% de los votos, según el 100% del escrutinio. En segundo lugar quedó Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con un 39,16%, mientras que Richie Moncada, candidata del gobernante Partido Libre, obtuvo el 19,31%. Tras conocerse los resultados, sectores de la izquierda salieron a denunciar un presunto fraude electoral. La presidenta saliente Xiomara Castro criticó la injerencia de Donald Trump, quien expresó públicamente su apoyo al candidato conservador Asfura y lidera, según los datos, la contienda, y que finalmente ha ganado. Desde esta Casa de la Justicia condenó la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño asegurando que si votaban por la valiente y patriota candidata del Libre Richie Moncada habría consecuencias, afirmó Castro durante el acto de inauguración de la nueva sede del Poder Judicial en Olancho. La mandataria añadió que la justicia también implica respeto a los valores democráticos y denunció trampas, fraudes y manipulaciones, señalando que las presuntas amenazas de Trump constituyen un ataque directo a la voluntad popular. Bueno, lo que ha pasado en Honduras lo estábamos siguiendo muy de cerca en este programa y por eso les traemos, por así decirlo, el último resultado, ¿no? Que es finalmente cuando termina ese conteo, que ha tardado mucho, ese escrutinio. Han ido muy lento y además, de hecho, escenificaba esa contienda que había tan ajustada entre Salvador Nasralla y Nasrid Asfura. Tito, que es como le conocen a este candidato, Tito Alcalde, en algunas ocasiones también lo verán reflejado así con este nombre en diferentes medios de comunicación, puesto que fue alcalde de Tegucigalpa, si no me equivoco, y ahí empezó a tener pues mucha popularidad. ¿Por qué? Pues porque había buenas gestiones que por tanto fueron respaldadas por Donald Trump, de ahí que fuera, por así decirlo, su candidato oficial, ¿no? Lo del conteo realmente a mí me llamaba la atención porque a veces se hablaba de que había una diferencia de apenas 515 votos. 515 votos es muy poquito y que era un conteo, por así decirlo, muy lento, ¿no? Un recuento bastante ajustado para precisamente demostrar cómo existen, en fin, algunos fallos técnicos o, por así decirlo, alguna obsolescencia en cuanto a los métodos de recuento en Honduras. De ahí que estén empezando a hablar de esa posible nueva convocatoria de elecciones, que a mí me da la sensación que realmente lo que va a añadir es más tensión a ese escenario político en Honduras. En fin, tenemos que decirles que veremos los siguientes pasos porque, entre otras muchas cosas, a nosotros aquí en Radio Libertad, en Mañanas en Libertad, lo que nos gusta es ir contándoles día a día pues lo que pasa, lo que conocemos y lo que no conocemos, siendo siempre muy honestos con ustedes a la hora de hacer esa prospección política. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues les contamos lo que sabemos hasta aquí. Luego quizás también les podemos decir cuál es nuestro deseo. Pero eso, entre comillas, pues lo dejamos para esa parte de opinión que será la que escuchen ustedes en la tertulia